Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. En esta mañana, ya tenía tiempo, hermanos, tiempo que no le daba una clase a los jóvenes. Desde el 2010 por ahí más o menos. Fíjense nomás. Y una clase que le di a los hermanos allá de la Iglesia de Cristo allá en New Jersey, precisamente en una reunión juvenil. Creo yo que la pasamos bien, ¿verdad? Chicos y chicas, ¿son tal? Bueno, ahí están todos, ahí están todavía. Acuérdense que les dejé un encargo muy especial. ¿Te acuerdas, Luis, cuál fue el encargo? ¿Ya les preguntaron o todavía no les preguntan? ¿No? Bueno, ok. Les van a hablar acerca del tema y les van a decir que ellos qué opinan, con la idea precisamente de que ellos también hablen con sus papás, ¿no? Y hablen del tema. El tema que les di fue: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta está ahí, dice: con guardar, ¿qué? Tu palabra. Ok. Y qué importante es que ellos sepan cómo precisamente ir limpiando su vereda, su camino, su vida misma, ¿no? Nosotros, bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio en Mateo capítulo 5 y acerca de las bienaventuranzas en el versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la palabra, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Okay. La semana pasada hablábamos en cuanto al hecho de padecer, que decíamos que implica no solamente el hecho de sufrir, sino también indica el hecho hasta de morir. Okay. Y morir, hermanos, o experimentando en su vida los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Con esto el Señor nos dice, hermanos, principalmente, imagínense, okay, imagínense que usted y yo somos la audiencia de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Usted y yo somos los que estamos ahí y estamos escuchando lo que nos dice el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué significaba esto? ¿Qué empezaría a cruzarse por nuestra mente? ¿Qué empezaríamos nosotros a pensar? La vida cristiana, hombre, pues va a ser bien fácil, ¿verdad? Va a estar libre, exenta de ningún sufrimiento, de ningún padecimiento. ¿Es así? No. Okay. La vida de los primeros cristianos, hermanos, no iba a ser nada pacífica, que no iba a haber ningún problema ni nada de eso. Es decir, que nuestra vida por causa del Evangelio iba a ser una vida demasiado complicada, demasiado complicada. No iba a haber paz en ningún momento. Por la idea, por la intención de llevar a cabo la obra del Señor, siempre íbamos a estar en constante riesgo, en constante peligro, en constante amenaza. No solamente nosotros como personas adultas, sino aún también nuestros propios hijos. Mas sin embargo el Señor dice: bienaventurados. Como una vez les hablé
acerca de ese simulacro que en aquel tiempo, como en aquel tiempo se vivía, que se reunía la iglesia de Cristo y se reunía, hermanos, que le llamaban a veces en catacumbas o en tumbas o en lugares muy remotos de las ciudades, escondidos por la persecución precisamente que había contra ellos. Y que, por ejemplo, aquí pasa el hermano Cristóbal y nos habla de los anuncios, una campaña aquí, otra campaña allá, y que los hermanos van a salir de viaje, que salieron, que van a regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. ¿Cómo serían los anuncios en aquel tiempo? ¿Cómo eran más bien los anuncios en aquel tiempo? La familia García fue tomada presa por los pretorianos, es decir, por la guardia del Imperio Romano, y fueron llevados y entregados a las autoridades romanas del emperador Nerón, y murieron como antorchas humanas alumbrando el jardín de este emperador. La familia tal también fue tomada presa y lamentablemente se lo llevaron al Coliseo de Roma y van a ser entregados a los leones para hacer carne para los leones. Esos eran los anuncios en aquel tiempo. ¿Se imagina? Ok. El Señor les estaba anunciando con suma anticipación que la vida cristiana no iba a ser nada fácil. De hecho, aún por ejemplo en Mateo capítulo 8, dice el versículo 34, Mateo 8 versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, dice, ¿cuál es el resultado? La salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En esta generación, hermanos, podríamos referiros que desde la era de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, ¿okay? Entonces, cuando dice el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, de alguna manera el hecho de querer, ¿cómo le podría decir? Muchas personas no se entregan al evangelio, hermanos, porque saben que al hacerlo tienen que renunciar a su vida de pecado. Tienen que empezar a abstenerse de una vida social, de hábitos que lo inducen a tomar, a fumar, etcétera, de costumbres y hábitos, el baile y esto y aquello y el otro. Ya no va a tener que ir a los bailes, ya no va a tener que hacer esto, el otro, ¿okay? Es decir, ya no voy a poder llevar mi vida como yo quisiera, mejor no. ¿Okay? Es decir, no está dispuesto a renunciar a su vida para llevar una vida conforme al evangelio. Deciden mejor llevar su vida a su manera y renunciar a la vida que el Señor nos ofrece. Y dice el Señor: todo el que quiera salvar su vida la perderá. Okay. Por eso el Señor ha sido siempre muy honesto, muy sincero con todo mundo, especialmente con sus discípulos. Y lo que hablábamos la semana pasada precisamente es de que si aún nuestro Señor Jesucristo, no fue la excepción. Él no estuvo libre y exento de persecución, ni de tribulación, ni de angustia, ni de amenazas, ni de golpes. Sufrió todo eso el Señor.
rechazos, repudios, burlas, vituperios, insultos, agresiones físicas, todo el calvario, todo lo que Él sufrió. Todo lo que Él sufrió con tal de cumplir con lo que había Dios, nuestro Dios, preanunciado. Esto es lo que te van a hacer. Esto es lo que vas a vivir en tu humanidad, estando en tu humanidad y estando con los tuyos. Esta será tu vida, este será tu calvario. Y aún así nuestro Señor Jesucristo no renunció a ello. Vas a llegar a la cruz, vas a morir como un ser terriblemente despreciable. Y lo peor de todo, por los tuyos, por tu pueblo. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Okay. Entonces, por eso Él nos ha dejado ese gran ejemplo, para que nosotros, al tener ese ejemplo, podamos nosotros entonces, hermanos, Él nos muestra que estando en su humanidad, si Él pudo hacerlo, también nosotros podemos hacerlo. Dice Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta persecución, hermanos, ciertamente la sufrirían los cristianos, y empezaría de hecho desde el momento en que ellos empezaron a dedicarse a la obra de nuestro Dios, hermanos. Empezaron a pasar por ese tipo de sufrimientos. Conocemos lo que pasó en el caso del apóstol Pedro y el apóstol Juan cuando fueron llevados presos, ¿no? Allá en Hechos, en el capítulo empezaron a ser azotados. ¿Y cómo fue que ellos se llegaron a sentir, hermanos? Mire, déjeme ver. Una vez que fueron azotados, déjeme ver, es en Hechos capítulo 5. Versículo 40, Hechos 5, versículo 40. Y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les amenazaron o trataron de intimidarlos, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que ¿cómo le podría decir? Como premio, como
incentivo. Usted sabe lo que es un incentivo. En las compañías que les dan, si usted llega a tiempo al trabajo, llega 15, 20 minutos a su trabajo, si usted nunca llega tarde a su trabajo, si usted llega siempre bien, si usted es una persona muy productiva, muy cuidadosa, etcétera, 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 le dan incentivos, premios, ¿ok? O bonos, algo así. Precisamente para seguir animándolo a que continúe bajo ese perfil, ¿ok? Hay compañías que hacen eso con tal de animar a sus empleados a que sean personas responsables y personas productivas. Ese es un incentivo, un premio. Decíamos nosotros, ¿cuál podría ser el incentivo que nuestro Dios nos da para que el cristiano pueda mantenerse firme en la fe y que amenazas, intimidaciones, problemas, aflicciones en la vida no lleguen a afectar su fe y no se llegue a ver mermado en su fe, para que no abandone la fe del Señor? ¿Cuál podría ser el incentivo? El Señor mismo nos dice: bienaventurados, ¿okay?, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el incentivo? Les pregunto. La promesa del reino de los cielos. ¿Ok? La promesa del reino de los cielos. ¿Qué era lo que el Señor predicaba, hermanos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron azotados, usted sabe, hermanos, que en aquel tiempo un azote era ¿cómo se dice? Un lazo, un látigo, y de cuero duro, y a veces traía hasta cosas en las puntas, no tan graves como los que usaban los romanos para lacerar la espalda, o lo que sufrió el Señor, ¿no? Que en los látigos que usaron en relación a nuestro Señor Jesucristo, sí traían así como puntas de clavos, ¿ok? Donde se enterraba, al jalarlo se traía carne prácticamente, ¿ok? En esto no era tanto así, pero los azotes que daban sí dejaban, ¿cómo se dice? Sesgaban, ¿ok? Rompían la piel. Okay. Entonces les desnudaban la espalda y sobre eso, hermanos, okay, a rajatabla les pegaban. Y sin embargo, una vez que salieron, dice que se sintieron gozosos de haber padecido por causa del nombre. ¿Qué significa el nombre? La autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Lejos de que estos hermanos se dejaran intimidar, se dejaran acobardar, lejos de que estas personas decidieran abandonar la fe, no continuar más en su gran misión, hermanos. Al contrario, se llenaron de gozo, ¿okay?, de fortaleza, y decidieron seguir adelante la obra del Señor. Y es por eso que en vez de irse a refugiar, ¿okay?, en vez de irse a quejar con Dios, a empezar a chillar: Señor mío, ¿por qué permites esto? ¿Es que acaso tú no dijiste que los ibas a proteger, que los ibas a cuidar? ¿Acaso no le dijo al rey David que lo iba a librar de la muerte? Si libraste al rey David de la muerte, ¿por qué nosotros no lo libraste de esto? No, hermanos, es que no confundamos las cosas. Es necesario, que fue lo que les decía en el caso del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, igual que el mismo Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de nuestro Dios. Entonces, ciertamente, esa persecución por causa de la justicia es porque estamos en un mundo, hermanos, que es completamente adverso, completamente contrario a la voluntad de nuestro Dios. Y muchas veces, cuando nosotros demos el consejo de la palabra a nuestro Dios, cuando
le digamos a alguien en relación al consejo de nuestro Dios, se van a llegar a sentir ofendidos, se van a llegar a sentir lastimados. Precisamente en el caso de los jóvenes, les decía que cuando ellos se dan cuenta de a qué iglesia estás yendo, que eres un creyente en Dios, que te van a preguntar, bueno, ¿y qué opinas tú acerca del homosexual? ¿Qué piensas acerca de los homosexuales? Y uno respondían, bueno, pues dice Dios que uno es bueno. Ah, entonces tú también eres un homofóbico. Te van a juzgar como una persona homofóbica. ¿Qué significa homofóbico? ¿Quién de ustedes sabe qué significa homofóbico? Principalmente la palabra. ¿Qué significa homofóbico? Algo así, algo así. Odio, odio hacia el mismo sexo, que es repudio, repulsión, rechazo, Entonces, cuando tú compartes tu opinión en cuanto a qué es lo que dice Dios con respecto a esto, te van a empezar a juzgar o considerar, calificar como una persona homofóbica. Y les decía, ¿y cuál va a ser tu reacción ante una situación así? Porque capaz de que te empiecen a agredir, que te empiecen a insultar, cuando tú no piensas igual que ellos. Y empiezan tal vez empiezan a sufrir bullying también, como le llaman, burla. Y van a empezar a sufrir por causa de la palabra, aunque no quieran ellos, desde muy temprana edad. Al igual también nosotros, cuando empezamos a compartir el consejo de nuestro Dios, cuando se nos pregunta, a mí hace poquito me acaban de preguntar, porque ya hablando ahí, salió el punto precisamente de que yo soy ministro de la Iglesia de Cristo. Entonces un compañero ahí americano le decía a la otra compañera de trabajo, le decía, él es pastor, dice, pastor, le digo, no, soy ministro. Yo no es igual, le dije, bueno, está bueno, más o menos lo mismo. Y luego me dice, pregúntale qué piensa con respecto a los homosexuales, ¿no? ¿Qué pienso? Le digo, lo que yo pienso no importa, lo que piensa Dios, ¿qué es lo que dice Dios? Y para Dios no es nada bueno. Y la muchacha me dijo, good, así nomás. Y el otro americano dijo, bueno, pues ni modo. Pero como que había una controversia entre ellos, ¿no? Pero ya una vez que tú expresas tu pensamiento, hermanos, y que sabes de que va en contra de las opiniones de los demás, de las costumbres, de las tradiciones de los demás, es obviamente que va a empezar a haber ese tipo de rechazo, ¿no? Pero principalmente, hermanos, como yo he hablado a veces lamentablemente, aquellas personas que un homosexual que te dice eres un homofóbico, pues dígale, tú eres el principal homofóbico porque estás odiando tu propio cuerpo. El principal homofóbico es la persona cuando repudia su propia naturaleza, cuando se niega a su propia naturaleza. Pero en fin, es otro tema. La cuestión, lo que estamos viendo es de que cómo es que a veces uno empieza a sufrir persecución, insulto, agravio, cuando empiezan a conocer tu forma de pensar en cuanto a sus costumbres, sus conductas, etc. Pero si usted no quiere que las personas a su alrededor sepan quién eres tú en realidad, que eres un cristiano, simplemente te vas a omitir, te vas a callar, vaya, te vas a quedar callado. Yo lo sé, yo no me meto en esos asuntos, yo no opino sobre eso. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Tienes miedo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el lugar de los cobardes? Pues lamentablemente es el infierno. Pero los cobardes, los homicidas, los ladrones, etcétera, etcétera, ya Apocalipsis 21, versículo 8, conocemos el resultado, no la segunda muerte. Por eso, en algún momento, todos nosotros
Vamos a pasar por una vida complicada por nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción, ni los apóstoles tampoco, ni muchos hermanos nuestros en la fe. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, algunos consideran, hermanos, que la tribulación, por ejemplo, la persecución, no sería en este siglo, ¿no? Que sería después de que nuestro Señor Jesucristo viniese y estableciese su reino, algo así, y que iba a ser después la gran tribulación, que iba a ser por 1000 años. Y eso se basa precisamente en Apocalipsis, en el capítulo 20. De hecho, como dice ahí en Apocalipsis 20, pero recordemos, hermanos, que el libro de Apocalipsis está lleno de un lenguaje figurado. Es decir, un lenguaje digámoslo así, codificado, código, que contiene mucho lenguaje hebraico o hebreo, mucho lenguaje al estilo del Antiguo Testamento, pero que trae un trasfondo. ¿Okay? Por ejemplo, hay un texto donde nos dice, ¿cómo dice ha caído la gran Babilonia, ha caído la gran Babilonia? ¿Ok? Refiriéndose a la Babilonia, ha caído la gran Babilonia. Es un anuncio de victoria, porque ha caído la gran Babilonia. La Babilonia, pues si Babilonia fue destruida hace como casi 800, 900 años atrás. ¿De qué estás hablando cuando dices que ha caído la Babilonia? Pues si Babilonia ya fue derrocada y derrotada por el imperio medo-persa. ¿A qué se estaba refiriéndose? Babilonia, hermanos, estaba comparándose con Roma. ¿Okay? Roma, porque tenía las mismas cualidades, las mismas características. Y es por eso, así es un lenguaje parecido. Decíamos, cuando el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días para que seáis probados. No es literal 10 días, sino que es un número figurado, ¿okay? Es decir, breve tiempo. Pero cuando nos habla de 1000 años, como vemos ahí en Apocalipsis, por ejemplo, ¿okay? Y nos dice, Apocalipsis 20, versículo 4, Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice. ¿Okay? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 1000 años, 1000 años, 1000 años. Okay. ¿Y qué significa 1000 años? Cuando estamos hablando de 1000 años, ¿de qué estamos hablando? Mucho tiempo. ¿Ok? Imagínense, mucho tiempo. Si nos dijese, aquí que el Señor vendrá en 1000 años. 1000 años. O si dijera, aquí el Señor vendrá en 1 año. ¡Wow! Pronto, ¿verdad? Va a venir en 1000 años. No, me va a tardar muchísimo.
sea, por 1000 años. Haciéndose referencia, hermanos, a un tiempo que no tenemos nosotros control sobre eso. Que va a ser por mucho tiempo, simple y sencillamente. Cuando habla precisamente, no me quiero meter mucho en cuanto a lo que es el contexto del Apocalipsis, porque esa no es la idea. Primeramente hablar precisamente solamente acerca de la persecución que se está tomando en cuenta. Y que muchos dicen que después de los 1000 años iba a haber esa persecución. Cuando habla precisamente, por ejemplo, acerca de la segunda muerte, por ejemplo, ¿cuál es la segunda muerte? Así rápido. Acordémonos que hay varias muertes, pero muerte en cuanto a condenación. La muerte física, Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran solo una vez y después de esto, el juicio, la muerte física. Ahora, la muerte espiritual, ¿cuál es? La muerte eterna, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y de hecho, ahí mismo en Apocalipsis 21, versículo 8, Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué? La muerte segunda. Una vez que se dicte la sentencia, sentencia condenatoria a nuestro Dios, sean arrojados al infierno. Esa es la muerte segunda. Ya no van a salir, Pero cuando dice bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ¿cuál es la primera resurrección? Algunos lo interpretan de una manera literal. Va a haber primero una resurrección, y luego va a haber otra. Cuando el Señor venga va a ser la primera y luego va a ser la segunda. Pero lo entienden de una manera literal. Pero no, hermanos, el contexto de Apocalipsis es figurativo. Acuérdense que el tema central del libro Apocalipsis, ¿cuál es? Apúntelo ahí, hombre. La victoria en Cristo. El tema central de la carta del libro de Apocalipsis es la victoria en Cristo. Porque constantemente se enfatiza el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Por eso dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Cuál había dicho hermano José? Exactamente. Exactamente, esa es la primera resurrección, cuando uno resucita. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando usted se bautiza y cuando sale del agua, ¿qué está pasando? Está resucitando para vida. Esa es la primera resurrección. Y se mantiene en ella, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, si nos mantenemos en ello, precisamente. Pero cuando habla, dice los 1000 años, es simplemente un lenguaje figurado. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. ¿Qué es un copartícipe? Compañero, que participamos en la misma cosa. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué, hermanos? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, sé que la persecución, hermanos, cuando decía el Señor: bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos los que una vez siguieron al pie de la letra a nuestro Señor Jesucristo, las palabras de Él, se apegaron a su obra e hicieron su obra, hermanos, sabemos muy bien que el reino es la iglesia. Mantenernos dentro de la iglesia es mantenernos dentro del reino. Mantenernos dentro del reino es mantenernos dentro del evangelio. Y por ende, hermanos, ciertamente tenemos grandes privilegios,
grandes bendiciones, pero también grandes ¿qué? Responsabilidades. Grandes responsabilidades que van a conllevar precisamente sufrimiento, padecimiento, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil. Aquí el apóstol Juan decía: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué significa esto? Mi hermano Fabián, ¿qué significa esto cuando dice copartícipe en la tribulación? Porque como real lo que está haciendo, y lo que se sufre, como es cristiano, él también lo sufre porque es. Exacto, exacto. Lo mismo que estás padeciendo tú es lo mismo que estoy padeciendo yo. Así como yo estoy padeciendo por causa de la palabra, el estar en esta situación, antes de ser enviado a esta isla a picar roca, a trabajar duramente, ya al cielo y a picar roca. Antes de ser enviado a esta isla, primero me hirvieron en aceite. Aunque ahí, gracias al Señor, me protegió porque todavía tenía planes para conmigo. Pero imagínense ser puesto el aceite hirviendo. Y luego después me envían a esta isla. Y el apóstol Juan nos dice por qué causa, por qué razón, por qué motivo. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La razón por la cual el apóstol Juan fue enviado a él, hermanos, era por la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué predicaba Juan acerca de la palabra de nuestro Dios? ¿Qué predicaba el apóstol Juan acerca de Jesucristo? En parte, ciertamente. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Aparte, ¿quién es Cristo? Es el Señor, nuestro Salvador. Rey de reyes y Señor de señores. Para nosotros solamente hay un solo Rey y Señor del mundo. Pero para los romanos decían que ¿qué? No, para nosotros el único Rey y Señor del mundo es el César. Es el César. Y precisamente, hermanos, todos los líderes, todos los romanos, hermanos, todos los políticos, todos ofrecían incienso en tal día, en tal hora, al César, como un Dios. Y todo el pueblo, todos tenían que hacer lo mismo. Si tú no lo hacías, eras blasfemo contra el César, contra nuestra deidad. Estabas en contra de nosotros. Entonces, padecías por eso. Por eso el apóstol Juan dice: por causa de la palabra, por causa de Jesucristo. Porque para nosotros el único Rey de reyes y Señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Y el reino, somos parte, somos nosotros mismos. Sin embargo, cuando el Señor venga, hermanos, Él va a terminar con toda esta persecución, con toda esta aflicción, con toda esta tribulación. ¿Ok? Por eso Pablo en sí, hermanos, él tuvo sus propias marcas. Mire, vaya conmigo en 2 de Corintios. Ya voy a acabar, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 11, 23. 2 de Corintios 11, 23. 2 de Corintios 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. No se queje, mi hermana, mi hermano. Si es necesario trabajar más aquí en el Señor. ¿Qué dice Pablo? En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, porque así lo decía la ley. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado,
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense. Náufrago en alta mar, hermanos. Okay. Dice después, ¿dónde me quedé? 26. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Gloria a Dios, hermanos. Pero mire, de todos los peligros que el apóstol Pablo está aquí mencionando, hermanos, y de todo lo que sufrió, ¿cuál cree usted que le haya dolido más? ¿Cuál cree usted que le haya angustiado más? No. De todos los peligros, ¿cuál cree usted que a él le haya preocupado y angustiado más? De todos los peligros que menciona ahí. ¿Peligros? Ajá, sí. ¿Peligros de él, de personas? De los que menciona ahí, hermano, sí. Cuando tú ves una persona, Porque él dice que le preocupa más lo que pasa con la iglesia, pero por eso pregunto de él. Sí, hacia él. ¿Cómo te puedo decir? A ver que me explico mejor. De los falsos hermanos. Eso, hermano. Eso. Algo en lo que más te preocupa, algo en lo que tú puedes tener miedo. ¿Ok? Lo que te puede causar miedo. Una tempestad se presenta tal y cual es. ¿Ok? Un enemigo se presenta tal y cual es. En el sentido de que ya, bueno, ¿cómo te puedo decir? Sí, uno que sabes que es tu enemigo. Pero ya cuando dice en peligro de hermanos, ¿ok? Falsos, más bien dice, falsos hermanos. Es como cuando tú no sabes cómo distinguirlos, prácticamente. Hasta que se cumple lo que dice el Señor en su palabra. El árbol, por sus propios frutos, se da a conocer. El árbol por sus propios frutos se da a conocer. Entonces, solamente ahí es donde tú te das cuenta cómo está la situación. Pero lastimosamente, lamentablemente, eso es lo que al apóstol Pablo más le angustiaba, le preocupaba, aunque le tenía miedo. Y ciertamente es que en aquel tiempo muchos de los fariseos, hermanos, como dice más adelante en Timoteo, se introducirán encubiertamente entre vosotros. Se introducirán encubiertamente. Es decir, iban a llegar con una apariencia diciendo: nosotros somos cristianos, pero la idea de ellos era destruir, empezar a sembrar cizaña entre el reino. ¿Okay? Pero todo esto que sufrió el apóstol Pablo era a consecuencia de la palabra del Señor. Todo eso le dejó secuelas, heridas, marcas en su cuerpo. De hecho, él lo dice en Gálatas también, ¿no? Que nadie, dice, me haga menos. Yo tengo las marcas de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que lo mismo que ha padecido el Señor lo he pasado yo también, por causa de la palabra. Ahora, si nosotros, hermanos, deseamos alcanzar la dicha perfecta y eterna, porque estamos hablando de bienaventurados, tenemos que, ciertamente hoy en día ya no es necesario morir por causa de la justicia, por causa de la palabra de nuestro Dios, pero sí sufrimos.
Sí sufrimos. A veces, cuando tenemos que renunciar a un trabajo, por ejemplo, que es muy económico, ¿ok? En donde te puede muy bien remunerado, muy buena paga, pero tienes que trabajar los domingos. Y uno dice, pues no, ¿ok? Cosas así, ¿ok? A veces estás aquí y no puedes estar con tu familia porque tienen un cumpleaños o esto y lo otro. Papá, te invitamos, que mira que le vamos a hacer una fiesta a tu nieta. Oh, ¿cuándo? El domingo. ¿Y por qué lo hacen los domingos? ¿Qué, no quieren que vaya o qué? Hasta ahora se sabe que el domingo es el día del Señor. ¿Okay? Y uno como predicador, hermano, pues no puede darse ese lujo. Tal vez usted como miembro, pero yo no. O también usted se puede dar ese lujo. Tampoco, ¿verdad? Ok, entonces a veces tenemos que negarnos a eso. Hay muchas cosas más, hermanos, que en nuestra vida nos va a ir enseñando que lo que está en primer lugar, si nosotros nos ajustamos a lo que dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros ponemos en práctica lo que dice el Señor, hermanos, van a venir tribulaciones, aflicciones también en nuestra vida, como consecuencia de ello, como consecuencia de la palabra del Señor. Así como sufrió nuestro Señor Jesucristo, así como sufrieron todos los apóstoles, así como padeció el apóstol Pablo, así como padecieron muchos hermanos nuestros en la fe. El Apocalipsis está lleno de eso también. Y nosotros, al igual, hermanos, ¿qué es lo único que a nosotros nos alienta a seguir adelante? Para terminar, hermanos, dígame usted una razón. Hermano Medrano, la fe es una de las cosas que nos alienta. Porque ¿qué es la fe? Lo que se espera es lo que la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Es decir, las promesas de nuestro Dios, la vida eterna, otro aliciente. Bien, ¿qué más? Mi hermana Consuelo, ¿cuál sería su más grande aliciente? El amor a Jesús. Amén. También. ¿Otro más? Cristo resucitó, Cristo viene. El Señor viene. Otro más. ¿Sabe cuál es el mío? ¿Sabe cuál es el mío? El llegar a ver algún día a nuestro Dios Todopoderoso. El estar ante su presencia, hermanos. Y que el Señor me diga: bienaventurado siervo y fiel. Imagínense estar ante la presencia misma de nuestro Padre Celestial, hermanos. Poder conocer toda su gloria, hermanos. Ese es mi más grande anhelo y deseo. En una ocasión a nos preguntaron, el día en que nosotros estemos en la gloria de nuestro Dios, ¿a quién nos gustaría ver primero? ¿A quién nos gustaría conocer? Y dijo un hermano: yo me gustaría conocer al hermano Pablo. Bueno, pues cada quien tiene su idea, ¿no? El hermano Saulo de Tarso. Ya estando allá, ¿quién te gustaría conocer primero? El hermano Saulo. Para preguntarle: no, a mí primeramente mi padre, ya lo demás, al Hijo, al Espíritu Santo, y así, ¿no? Ajá. Mantengámonos en esa promesa, hermanos, para que podamos sufrir, padecer gozosos en el Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.